Pro y Contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Amigos de Pro y Contra, continuando con esta serie de entrevistas a escritores, a literatos, a autores que escriben sobre Amazonía, que viven en la Amazonía o que viven fuera de ella, estamos en contacto con Walter Lingán, quien radica en Viena, peruano, que ha publicado el libro Coco Chiján, el libro andante del Marañón, que forma parte además de la serie Ucamara, del sello editorial Ucamara, que ha anunciado Tierra Nueva y que próximamente vamos a conocer el cronograma y el rol de actividades que va a acompañar a estos tres libros, porque son tres: el de Walter, que les acabo de señalar, el de Percy Vilches y el de Jorge Nájar. Así que un enorme placer, una gran satisfacción conversar con Walter Lingán. Walter, ¿qué tal? Hola, mucho gusto de saludarles y a través tuyo y de la editorial también a nuestros lectores de la selva y del Perú. Bueno, vamos a publicar este libro, Walter, y desde que yo comencé a leer la primera página, como dicen los muchachos ahora, me enganchó, porque hay una palabra que a todo iquiteño le tiene que enganchar, que es la palabra Iquitos, y que Coco Chiján por lo menos recorre, como decía Jorge Nájar, recorre diversas plazas del país, y una de ellas es Iquitos, ¿no? Sí, exactamente, o sea, esa era la idea, era un poco que la cultura ahuajún, las culturas amazónicas se entrelacen, se conozcan, y para eso utilicé a ese portavoz, a ese Coco Chiján, que era el encargado de llevar la palabra de una cultura amazónica como la ahuajún. Ahora, entendiendo que es un recorrido por los pueblos amazónicos, Walter, no te voy a preguntar sobre la intención de la obra, evidentemente, pero sí te puedo decir que quedaste satisfecho con este recorrido. Mira, en principio puedo decir que he quedado satisfecho porque es el inicio. Estoy trabajando en una segunda parte, pero que va a ser un poco más puntual la novela. O sea, no va a tener tanto recorrido, digamos, como esta primera parte. La segunda también va a tener una segunda parte, pero va a estar centrada más en la zona de donde ellos provienen. La zona de Río Cubamba, Río Marañón, la zona de Bagua, Santa María de Nieva o Cotorcanqui, que se llama ahora. Esa zona más o menos va a quedar o se va a retratar un poco más concreta. Por esa razón es que yo considero que esta primera parte que ha salido sí me satisface. Yeah. Además que para mí ha sido un juego porque de la memoria, ¿no? Porque yo recorrí esos pueblos cuando era muy pequeño con un tío que era comerciante. Entonces todo lo reconstruido a través de esos recuerdos que me quedaron de mi niñez. Y el libro en sí es un recorrido, pero te diré que es un recorrido inevitable, reflexivo, por supuesto, pero también como que engancha, porque uno, como amazónico, comienza a relacionar los lugares, ¿no? Esta idea del lector que yo te la doy, es un poco lo que buscas como autor, es decir, que comencemos a reflexionar, que comencemos a relacionar nuestra niñez, nuestra adultez, a través de la lectura del libro, Walter. O sea, sí, o sea, lo que yo quiero es resaltar que nuestros pueblos tienen cultura, que nuestros pueblos tienen memoria, y que lo que pasa es que no se conoce. Entonces, mi interés es un poco que se conozca también los pueblos y culturas que existen más allá de Lima, ¿no? Que se intenta desconocer a propósito o con ciertas intenciones, y más que todo la selva, ¿no? La selva es digamos, un país, una región, una serie de naciones, de culturas que se desconocen, que no sabemos, no las conocemos bien. Entonces mi intención es, por ahí va también, o sea, que la lectura te enganche, que la lectura te relacione con los pueblos,
pero también que te haga reflexionar. O sea, hay luchas también en esos pueblos, hay atraso, pero también hay mucho que ellos nos pueden dar al resto del país como cultura, como, con sus idiomas, con su mitología, con sus leyendas, con su tradición oral. Eso es lo que muchas veces nosotros desconocemos en nuestros pueblos. Y entre otras cosas, el libro me parece importante para pensar en la Amazonía, ¿no? Y decir, no solamente pensar nosotros, sino que bien que otros piensen y qué bien que se dé a conocer este tipo de trabajos que desde la literatura nos llevan a pensar en nuestra Amazonía, ¿no, Walter? A mí me parece incluso mucho más importante que solamente estos libros, sino que también haya gente interesada en que eso se conozca. O sea, por eso yo también quiero saludar la iniciativa que tienes. Ya hiciste una serie, ¿no?, de 10 libros ya, y ahora empiezas con otra nueva serie, y sobre todo lo importante es que se difunda, ¿no?, que lleguen a los pueblos de la costa. Yo te digo, Walter, por lo que me corresponde, ¿no? Este libro tiene que ser leído y conocido en todas las regiones amazónicas, ¿no? Eso sería lo ideal. Hay que proponernos eso. Sí, o sea, yo incluso puede ser, no, yo pienso viajar también al Perú para acompañar la difusión del libro, hacer algunas lecturas presenciales, conversar con los lectores jóvenes o otro tipo de lectores, conversar y hablar de nuestra experiencia, también transmitirle mi experiencia de tantos largos años ya viviendo en Europa, ¿no? Exacto. Y bueno, me gustaría seguir hablando del libro, pero es inevitable también en los momentos que vive el país. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se piensa al país, al Perú, a la Amazonía, desde Viena, con las noticias que llegan, tanto de problemas en la Amazonía como problemas políticos en todo el país? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente nuestro país, Walter? Mira, yo creo que cuando uno está en el extranjero, fuera de su país, cualquier país que sea, ya sea en Latinoamérica mismo o en Europa, desde fuera nosotros empezamos a querer más a nuestro país, empezamos a interesarnos mucho más por lo que sucede, por lo que pasa. Entonces, muchas de las noticias a veces nos decepcionan. Desalientan. Sí, o sea, nosotros pensamos en este gobierno que fue elegido, que ojalá que haya, por lo menos, no queríamos que haya, pues, digamos, cambios revolucionarios que iban a traerse abajo al país, o mejor dicho, ponerlo de cabeza o qué sé yo. Lo que nosotros pensamos era por lo menos tres cosas mínimas que tendría que haberse conseguido o intentar o poner la primera piedra. Por ejemplo, lo que yo siempre pensaba era la educación pública y de calidad, la salud pública y también de calidad, y sobre todo la lucha contra la corrupción. Esos 3 puntos, si por lo menos consecuentemente hubiéramos puesto una piedrita ahí en la lucha por cambiar eso, para mí ya hubiera sido un gobierno exitoso. Pero vemos que no, o sea, por un lado está el Poder Legislativo que no deja gobernar, y por otro lado tenemos un gobierno y gobernantes o ministros incapaces, improvisados, sin un programa, sin nada. Entonces, eso es lo que a nosotros desde el extranjero también nos da cólera, un poco sí. nos pone triste, ¿no?, que esté sucediendo esa cosa. Da pena, país, pues, da pena. Sí, es muy triste eso. Y la siguiente pregunta es precisamente la consecuencia de tu anterior respuesta. Ese dar pena, ese sentimiento a veces de frustración por luego de conocer las noticias del Perú, hace que te refugies en la literatura. De alguna forma, no necesariamente, sino yo ya tenía desde un comienzo, cuando empecé a escribir, quería yo ser una manera de dar a conocer los problemas de nuestro país a través de la literatura, que se conozca, que se sepa lo que hay, no necesariamente para cambiar, transformar, sino simplemente para que la gente lea y reflexione sobre los problemas y las tareas que tenemos que hacer como ciudadanos, ¿no?, como lectores, como ciudadanos, porque los jóvenes lectores de ahora, mañana van a ser el futuro. Entonces ellos tendrían que conocer la situación, la realidad
e intentar propuestas para solucionar los problemas del país. Entonces, la literatura juega en ese aspecto un rol importante. Muchas veces no lo logramos, pero por lo menos lo intentamos. Correcto. Tú comienzas el libro, y ahí va mi pregunta final, Walter. Más o menos con esta frase, no se sabe de qué parte de la vida proviene el aguajún Coco Shihan, no se sabe de dónde viene, pero se sabe por dónde va, se sabe a dónde va. Esa es la otra incógnita, ¿no? O sea que sí, eso vamos a intentar descifrar en los próximos meses, los tiempos. Bueno, yo siempre digo, y parece una frase ya cliché, qué gusto conversar desde cualquier parte del mundo con escritores, con literatos que piensan en el país, que aún estando lejos y habiéndose ido hace muchos años, piensan en un país mejor, piensan en un mundo mejor y escriben. Y nosotros tenemos la dicha de publicar estos escritos. Muchas gracias, Walter, y suerte y éxito, señor. Gracias a ustedes y también a nuestros lectores, y ya estaremos presentes por allá para conversar más detenidamente. Muchas gracias. Por todo. Gracias.